Hay que ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Y si usted va a apuntar, ponga ahí ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Y vamos a ver cómo podemos nosotros hacer eso en nuestras vidas. Estamos contentos porque la mamá de Manuelito está con nosotros. Y el Señor nos ha permitido reunirnos para hablar de ese grande amor que se nos dio a través de su Hijo para que nosotros ensalcemos lo que Él está haciendo en nuestra vida. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. Gracias te damos porque has estado con nosotros. Que al abrir tu palabra, escuchemos tu voz y solamente tu voz, Señor. Guíanos en todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan 17:3. Si quieren ponerle un título, póngale Ensalcemos la historia de Cristo y de su amor. Ya le puse ensalzar la historia de Yahshua y de su amor. Amén. Yahshua, no quiero usar ¿Así se va a llamar el tema? Así se va a llamar el tema. La tengo yo. Y vamos a hablar de otra cosa, pero creo que el Señor quiere que vayamos a ver este punto que es importante para que nosotros podamos hablar al respecto y que sea de beneficio para todos los que estamos aquí y los que están conectados. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, o sea, al Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Padre, se nos dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo de suma importancia que la palabra de Dios nos dice que tenemos que conocer a Dios y a Jesucristo para que tengamos vida eterna. El Señor desea que cada uno de nosotros tengamos vida, para proclamar esa hermosa historia del grande amor del Padre mostrado a través de su Hijo. Y es de suma importancia conocerlo. Como el hermano comentó en la mañana en el primer estudio, muchos dicen que conocen, pero su vida refleja que nunca han llegado al conocimiento de Dios y de Jesucristo. Y vamos a ver cómo nosotros podemos tener la seguridad, cómo nosotros podemos llegar a entrar en ese amor que el Señor nos dio, que es Jesucristo, que es el amor del Padre mostrado a cada uno de nosotros. Cuando usted empieza a conocer a Dios y a Jesucristo, hay un reavivamiento en cada uno de nosotros. Esa es una de las señales que vamos a nosotros a ensalzar o a predicar como atalayas de que Cristo está viviendo en mi vida, de que lo estoy conociendo, porque mi vida va a tener un reavivamiento, va a tener un cambio. No podemos decir le conozco, lo tengo, a Cristo lo amo, sin un cambio en nuestra vida. Vamos a ver la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 10. Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 10, vamos a leer. Filipenses 3, versículo del 7 al 10. Y noten, aquí se nos muestra que conocer a Dios y a Jesucristo
trae un reavivamiento, un cambio, una reforma en su vida. Noten, ¿lo tenemos? Noten lo que dice. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora noten, las cosas de este mundo no son ganancias, son cosas pasajeras, temporales. Pero Cristo es el total, el todo del ser humano. Y miren lo que Cristo quiere efectuar en nuestra vida a través del amor de Dios y de Él en nosotros. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dijo, yo tengo muchas cosas en este mundo. Le estoy agregando un poquito para poder entenderlo. Tengo un carro muy bueno, tengo una casa, un techo, dinero, posesiones. Pero el Pablo entendió que tenía que dejar todo atrás y dedicar su tiempo, su esfuerzo, sus posesiones para conocer a Cristo Jesús. La pregunta obligada, que no me la tienen que contestar, es: ¿usted ha dejado todo atrás para dedicar tiempo a conocer a Cristo Jesús y conocer su grande amor mostrado para cada uno de nosotros? No me lo tiene que contestar, pero note el versículo 9. Y ser hallado en Él. ¿Dónde va usted a estar cuando usted conoce a Cristo? ¿En dónde va usted a estar? Déjeme decirlo en una forma. ¿Usted va a estar en un grupo de estudio? ¿Usted va a estar en una iglesia? ¿Usted va a estar en una denominación? ¿Qué dice la palabra de Dios? Usted va a estar en Él. En Él. ¿Me están siguiendo? Él en nosotros. Sigue diciendo, y seré hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Miren, el problema de mucha gente es de que dice, es que yo creo, yo pienso, yo digo. Esa es la propia justicia. La palabra de Dios dice que nuestras justicias son como trapos ¿de qué? De inmundicia, no sirven para nada. Pero dice que entonces no vamos a pensar en lo que nosotros hacemos, hemos hecho, sino ahora es Él en mí. ¿Me están siguiendo? Sigue lo que dice el versículo, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo. ¿Usted va a tener la fe de quién? De Cristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Esa es la paciencia que tenemos que tener cada uno de nosotros. Ese es el amor, Cristo en mí. Ese es el reavivamiento que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sigue diciendo el versículo. Dice, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, su fe, su justicia ya no es la suya, sino ahora la tiene ¿en dónde? En Cristo. En Cristo. Entonces, esto tiene que traer un reavivamiento. Tiene que traer una reforma. ¿Por qué? Porque todo cambia. Toda la vida cambia. Lo que usted comía antes, ahora come conforme a la palabra de Dios. O si antes se vestía como el mundo, usted deja el vestido del mundo y ahora se viste como ¿qué? Como hijo e hija de Dios.
¿Por qué? Porque las cosas de este mundo ya no tienen valor. El gran valor es Cristo y su Padre, el cual muestran su amor para nosotros. Pero usted no puede llegar a ese conocimiento si usted no dedica tiempo para conocerle. Sí, hermano. La palabra conocer viene de tener una relación personal. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, dice que cuando se conocieron, es una relación ya que tuvieron entre Adán y Eva. Y el conocer es tener una relación como de matrimonio con Cristo Jesús. Todos los días. O sea, nomás comparen estar casado yo con Cristo y que yo ande con otras cosas. ¿Qué ando haciendo? Fornicando. O sea, es la palabra conocer. Ahora, el Señor desea que tengamos un reavivamiento y una reforma, ¿sí o no? Amén. Amén. Ahora, ese reavivamiento y reforma, hay muchas ocasiones en que el Señor cambia las cosas en un pestañear, o sea, rápido. Y hay otras cosas que el Señor nos permite que podamos seguir confiando en Él para que Él pueda cambiarlo. O sea, puede tardarse un poco más. Pero usted tiene que confiar ¿en quién? En Dios y en Jesucristo. Ahora, noten ahí 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 17. ¿Cuál dijo? 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 17. Noten, esto es bien importante porque hay mucha gente que declara: yo tengo fe en Dios, yo le conozco, yo creo. Pero no es solamente decir de labios para afuera, sino que hay que permitir que Dios y Jesucristo hagan el cambio desde lo interior hacia afuera. Porque yo puedo engañar a todo mundo teniendo una apariencia de piedad, pero mi corazón, mi mente, mis pensamientos están corrompidos, sucios y están malos. Exactamente. Por eso el Señor desea hacer un cambio desde el interior hacia afuera. Note lo que dice el versículo 14. ¿Lo tenemos? Noten. Porque el amor de Cristo, 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos une, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quién fue el que murió por todos? Cristo. El amor de Cristo nos une a Cristo. Versículo 15. Y por todos murió. Noten, ¿por qué fue que Cristo murió? Para que los que viven, ahí estoy yo, porque yo todavía vivo, para que los que viven ya no vivan para sí. Espéreme. Cuando llegamos al conocimiento de Cristo y Cristo está en mi vida, ya no vivo yo para mí, sino ahora voy a vivir ¿para quién? Para el que está en mí, que es Cristo. Síguelo diciendo el versículo. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Este versículo quiere decir que usted escuchó en un momento dado de su vida, usted escuchó de Cristo, pero no le conoció completamente. Pero ahora Cristo murió por usted, resucitó y ahora lo empieza a escuchar y conocer. Y dice el versículo 17 lo que sucede en la vida. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. O sea, su vida tiene que cambiar. Tiene que ser transformada en Él. Tiene que tener un reavivamiento. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que el pecado más grande, más horrible que usted haya hecho en su vida, cuando Cristo mora en usted, usted lo acepta como Salvador. Usted acepta el amor de Él, que es del Padre, de Jesucristo. El Señor dice que Él la perdona, lo perdona. Y todas las cosas son hechas ¿qué? Nuevas. Empieza usted a tener un reavivamiento y una reforma. Hay cambios en la vida. No podemos decir yo creo y creo en el amor de Cristo si su vida no tiene un cambio, porque el cambio no lo hace usted, lo hace Cristo en usted. Eso dice el siguiente versículo. ¿Sí? Vi el 18. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. De Dios, o sea, del Padre, quien reconcilió consigo mismo, ¿por quién? Por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Cristo en mí, el amor de Cristo, el amor del Padre, morando en mi vida, cambia y transforma la mente, los sentimientos, las emociones, la vida completa. Por eso, esto que estamos viendo, para muchos, es una locura. Es una locura que usted dedique mucho tiempo a Dios. Es una locura que quiera tener más días para reunirse con el cuerpo de Cristo, la iglesia, con los hermanos y hermanas, para adorar a Dios. Es una locura. Es una locura dedicar todo el sábado para Dios. Es una locura el comer diferente al mundo, o vestirnos diferente al mundo, o escuchar la música diferente a lo que el mundo escucha. Eso es una locura. Pero cuando usted tiene a Cristo en su vida, lo está conociendo, tiene esa relación con Él, su vida cambia no porque usted tenga poder, sino cambia ¿por qué? Porque Cristo hace el cambio. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ahora el pasar más tiempo con Dios, el estar reunido con mis hermanos, se vuelve una necesidad. Es una bendición. Me recuerdo, voy a decir algo que Manuelito me dijo cuando se fue allá a Monterrey. Y me dice, ahora sí los extraño. Porque uno no sabe lo que pierde hasta que lo pierde. Amén. Lo que tiene. O lo que tiene hasta que lo pierde. Me lo dijo Manuelito, me tomé la libertad de compartirlo con todos. ¿Por qué? Porque viene a ser una necesidad el reunirnos para aprender de nuestro Salvador, nuestro Redentor. Sí. ¿Por qué? Porque el Señor hace el cambio, transforma, quita lo que es sucio, malo, y lo transforma a pensamientos buenos, honestos. Porque el Señor desea darnos ¿qué? Un reavivamiento. Y nos damos cuenta que cuando nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, nos sentimos diferentes. Amén. Ajá, ¿verdad, hermana? Hay gozo, hay preparaciones, Sí. nos damos el tiempo especial para el Padre. Sí. Sí. Porque cuando damos ese tiempo especial para nuestros hermanos, pues le estamos dando al Padre primeramente. Amén, sí. Porque es como una orden, como si Él nos estuviera diciendo hagan esto. Así es. Ahora, fíjense en Romanos 6, 3 y 4. Miren, mucha gente hoy día quiere bautizar a la gente, quiere que se vayan a las aguas bautismales, que sean miembros del club, como escuché yo la semana pasada, un predicador que dijo, bautícese para que sea parte del club, así lo dijo. Parte. Quieren que se bautice lo más pronto posible para que
poder agregar uno más Error. a la lista. Pero cuando nosotros llegamos al entendimiento de la verdad que es Cristo en mi vida y que el cambio, la vida que quiere traer a mi vida, vamos a entender este versículo completamente. Porque note lo que dice el Romanos 6, 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora escuche lo que dice este versículo. A fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos ¿en qué? Vida nueva. En vida nueva. No en lo mismo. No en lo mismo. No es bajar a las aguas bautismales nomás porque alguien me puchó o alguien me dijo, hazlo, porque para que seas salvo. No, la salvación viene cuando usted conoce a Cristo y al Padre, su grande amor, que en el cual usted dice, yo muero a mi vida antigua y ahora la vida que yo voy a vivir, la vivo en Él, en una nueva vida. Que se va ¿qué? Mostrando. Por eso lo que el canto que cantamos que dice que ensalzad la historia de Cristo y de su amor. O sea, públicala, muéstrala. De que Cristo vive en ti. Como dice el hermano, vívela. Porque es la vida de Cristo. Y dice el versículo 6. Sabiendo esto, noten, no es solamente de que me lo platicaron y me lo dijeron. Usted tiene que saber esto. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, destruido es terminado, concluido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El conocer a Dios y a Jesucristo trae reavivamiento y trae ¿qué? Reforma. El reavivamiento y la reforma es lo que cada uno de nosotros tenemos que buscar, querer en este tiempo del fin. Porque Cristo mismo dijo, morid al yo. ¿Ustedes recuerdan cuando lo dijo en Lucas 9:23? Dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo, morir al yo, para que caminemos con él. Bueno, esa fue la versión David Jiménez. Pero hay que morir, ¿qué? Al yo. Morir al mundo. Y la promesa está en el versículo 22. Fíjense qué maravillosa promesa el Señor nos hace cuando nosotros entendemos. Lo vimos en el 9, sabiendo que Cristo, sabiendo en el versículo 6, sabiendo, tiene que conocer. Dios no tiene prisa. Dios es paciente con cada uno de nosotros para que tengamos una nueva vida, un reavivamiento, una reforma. Miren la promesa del 22. Mas ahora que habéis sido librados del pecado, o sea, perdonado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Todo aquel que se bautiza ya tiene que tener el fruto del reavivamiento y de la reforma. ¿Sí o no? Amén. Pero hoy día se quiere bautizar a gente sin tener los frutos de la santificación, los frutos de la reforma. Por eso mucha gente se bautiza y no tarda mucho en abandonar el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no entendió, no conoció. Vea el 6. Sabiendo, versículo 9, sabiendo. Usted tiene que saber, entender
que la decisión que usted tome es morir al yo, a la vida antigua, morir al pecado, y que el Señor haga un reavivamiento en usted, una reforma a una nueva vida en el amor del Padre y del Hijo. Por eso el Señor quiere que nosotros le amemos a Él, que nosotros nos entreguemos completamente a Él. Y dice el versículo 22 que nos da que libertad del pecado. Ahora, esa libertad no es para que usted vuelva al pecado. Es para que usted pida el poder para abandonar el pecado. Si usted está robando, si usted no guarda el sábado, si usted adultera, si fornica, si tiene envidias, si tiene malos pensamientos, si tiene malos sentimientos, si usted no ha perdonado a las personas, si usted no toma el primer paso para ir y perdonar. Hermanos, el Señor dice, da libertad para que dejemos todo eso. En el nombre de Cristo, en el nombre de Dios y de su grande amor, el Señor dice, yo vengo y moro en tu vida para que tengas una nueva vida. Ahora, todo esto que nosotros hacemos, esos frutos de arrepentimiento son por amor. ¿Cómo yo puedo amar a Dios? ¿Cómo yo llego a amarle? Porque una cosa es decir, yo le amo. Pero ¿cómo yo puedo llegar a amar a Dios? Miren en Gálatas 2:20, muy conocido, Gálatas 2:20. Vamos a hacerlo ahora práctico. Muchos de nosotros lo conocemos. ¿Cómo yo puedo llegar a amar a Dios? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nosotros decidimos ser bautizados en el Espíritu y en el agua. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo yo puedo amar a Dios? Invitando a Cristo a mi vida. Obedeciéndolo, pero invitarlo a Él, porque Él es el que lo hace. Él es el que hace la obediencia. Él es el que hace buenos sentimientos. Es el que cambia las emociones. Es el que cambia los sentidos. El querer como el hacer. El querer como el hacer. Entonces hay que invitarlos. Ahora, fíjense, Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Invitarlo para que Él haga el reavivamiento y la reforma. Todos nosotros flaqueamos en alguna cosa. Por ejemplo, no cuidamos los bordes de la verdad presente. ¿A qué me refiero yo con esto? No cuidamos los bordes de la alimentación, no cuidamos los bordes de la ley de Dios, del sábado, sino que a veces cruzamos el borde y todavía vivimos en el mundo. ¿Sí me están siguiendo lo que quiero decir? ¿Qué dice Colosenses 1:27? No hay. Colosenses 1:27. Así hay. A quien Dios A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Qué dice? La esperanza de gloria. ¿Usted tiene esperanza? Es Cristo en usted. Cuando usted decide a Cristo ¿qué? Como su Salvador. Cuando su vida está mostrando frutos ¿de qué? De arrepentimiento y de santificación. ¿Cómo nosotros podemos llegar a amar a Dios? Invitándolo a Él a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo en mí me da esperanza. Y esperanza completamente, esperanza de salvación, que es
lo más hermoso que el Señor quiere darnos. Le da esperanza cuando usted no tiene dinero. Le da esperanza cuando usted tiene problemas. Le da esperanza cuando tiene necesidades. Le da esperanza cuando sus hijos no están en el camino de Dios. Le da esperanza en todas las cosas de su vida. Pero Él tiene que estar ¿en dónde? En su vida. Invitarlo a que Él venga a usted. Esperanza en que el hijo se fue a otro país. Esperanza de que Él está siendo guiado por el Señor. Esperanza en nuestros nietos, en nuestros hijos, en nuestras hijas. Pero es Cristo en mí el que me da esa esperanza de que Él, lo que Él está haciendo en mi vida, lo puede hacer en cualquier persona. En su hijo, en su hija, en sus nietos, en usted mismo. ¿Por qué? Porque usted lo está experimentando, el amor de Dios. Ahora, usted tiene que invitarlo. Pero mire, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos que hacer para amar a Dios? Deuteronomio 6, 5. Deuteronomio 6, 5. Note lo que dice la palabra de Dios. Noten. ¿Lo tienen? Dice, y amarás a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y noten el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón. ¿Cómo usted llega a amar a Dios completamente? Cuando usted pone las palabras de Cristo ¿en dónde? En su vida. No solamente las escucha, sino que las empieza a vivir. Pide el poder para ser fiel a Dios por amor, no por obligación. Porque por obligación nadie se va a salvar, sino que es por el amor a Dios que usted guarda su palabra. Usted reacciona y dice, yo no tengo fuerza, no tengo sabiduría, no tengo nada en mí que puede llevarme a ser fiel a Dios. Pero Cristo en mí, la esperanza de gloria, la palabra que mora en mí, entonces sí puedo decir victoria en el nombre de Cristo. Entonces sí puedo decir gloria a Dios en Cristo Jesús. Entonces sí puedo decir, tomo las decisiones que el Señor quiere que yo tome porque yo ya lo entiendo. Yo ya lo conozco. Y usted y yo nunca vamos a llegar a conocer completamente a Dios y a su Hijo. Pero el Señor desea que usted vaya viviendo lo que usted está conociendo. Y que le permita que Él more en su vida. Mire Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Y estos son parte de los frutos del arrepentimiento. Porque en el primer estudio que tuvimos, es un estudio que vimos que hay una urgencia de que necesitamos vivir conforme a su palabra, a su ley, a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener a Cristo en nuestra vida, como lo vimos en Isaías capítulo 9. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser atalayas, discípulos, siervos, fieles de Dios, no solamente hablando de Él, sino mostrando. ¿Mostrando qué? El amor y a Cristo. Como cantamos el canto, ensalzad a Cristo y su amor. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que dice? Gálatas, ¿qué dije? Gálatas 6, 14. Note lo que dice. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí
y yo al mundo. O sea, usted vive en Cristo, Cristo en usted, y ahora usted ya no se gloría en lo que usted puede hacer, sino que ahora se gloría en Cristo que mora en usted, y el mundo no es importante. El mundo deja de tomar el significado que el enemigo ha traído para su vida. Que usted tiene que tener mucho dinero, que usted tiene que tener aquello. Cuando logramos entender este texto, logramos entender que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y como ya no somos del mundo, ya no practicamos lo del mundo. Así es, gloria a Dios. ¿Por qué? Pero es Él en mí, su amor en mí, el cual lo hace. Ahora, fíjense ahí Juan 14:15. Me gustó eso, ¿Eh? ese texto. Ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Así es. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a amar a Dios? Ya vimos. Invítalo. Invítalo. ¿Qué dice? Entrégate completamente a Él sin reservación. Guarda la palabra del Señor en tu vida. Porque Él es el que hace el querer como el hacer, la transformación, el reavivamiento. Te da libertad para que ya no seas del mundo, sino que ahora seas del reino de los cielos. Porque Él dijo, Cristo Jesús dijo, ¿de qué vale ganar el mundo si vas a perder tu alma? ¿De qué vale? ¿De nada? Gloríate en lo que hizo Cristo en la cruz por ti, para que tú tengas una nueva vida en Él. Cuando nosotros llegamos a entender todo esto, acepta a Cristo en tu vida. Y cuando el Señor te hace un llamado, ya sea cualquier llamado que sea para aquellos que no han sido bautizados, cuando el Señor te dice, ve y bautízate, porque usted ya lo entiende, ya lo conoció, vaya y usted tome el camino. Pero a aquellos que ya fueron bautizados, pues el Señor viene y nos llama en diferentes áreas, pero ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Escucharlo, recibirlo y pedir el poder de Dios para vivir la verdad de Él, para vivir su palabra. Pero ¿qué dice Juan 14:15? ¿Cómo usted ama a Cristo? ¿Cómo usted ama a Dios? En Juan 14:15 dice, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Este es todos sus mandamientos, junto con los 10 mandamientos, claro está. Pero esto, si Dios le pide algo, usted ya no lo hace por obligación, o ya no viene a ser una carga. ¿Por qué? Porque usted ya no vive para sí mismo, ahora vive Cristo en usted. El gozo, la alegría, la esperanza vive ahora en usted, que ahora usted lo hace todo. ¿Por qué? Por amor, porque quiere agradar a Dios. Porque quiere agradarle a Él. Ahora, vean ahí en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a ver el versículo 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Vamos a leer desde el 19. Vamos a leer desde el 19. Porque esta maravillosa historia de Cristo y de su amor tiene que manifestarse en nuestra vida. Tenemos que reflejar ese amor. Note lo que dice, del 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo nosotros amamos a Dios? Demostrando ese amor, ¿a quién? A todo el mundo. Y principalmente, ¿con quiénes? Con sus hermanos y hermanas. Ah, pero me falta paciencia. Pida la paciencia a Dios. Ay, es que
Me cae bien gordo, pues dígale que pierda peso para que le caiga bien. Lo bueno es que aquí no hay nadie que hace así. ¿Me están siguiendo? Ahora, pídale al Señor lo que le hace falta. Pídale al Señor que le dé fuerza para ir a pedir disculpas, pedir perdón. Pídale al Señor para que pueda yo perdonar y no criticar, no hablar. Ahora, el amor de Dios se manifiesta. Ahora, noten en 1 Juan capítulo 5, versículo 19 al 21. Sabemos que somos de Dios. La pregunta obligada es, ¿usted sabe que es de Dios? ¿Cómo usted sabe que es de Dios? Porque usted ha tenido un ¿qué? Está teniendo un reavivamiento y una reforma. Porque él dice, amados, ahora ya somos hijos de Dios. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos una nueva esperanza en Cristo Jesús. Cristo en mí. ¿Me están siguiendo? Estamos mostrando que los frutos del arrepentimiento, de la salvación. Note lo que dice el 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué cosa? Al entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo nos lleva al conocimiento del Padre, al verdadero, para que nosotros conozcamos el grande amor de Dios que fue mostrado al mandarnos a Cristo Jesús para que usted y para que yo sea salvo, para que usted y yo tengamos un reavivamiento, para que usted y yo tengamos una nueva vida, para que usted y yo tengamos una reforma en nuestra vida, no hecha con su poder, no hecha con su sabiduría, sino hecha en Cristo, que vive en mi mente y en mi corazón. Gloria a Dios. Por eso sabemos que somos hijos e hijas de Dios, porque le amamos y queremos agradarle a Él en todas las cosas. Noten, no dije obedecemos, queremos agradarle. Aquellos que hemos sido casados, Sí, cuando amamos queremos agradar al que amamos, a la que amamos. Lo mismo sucede con Cristo, con Dios. Le queremos agradar, no queremos obedecer, agradar por amor. Y ese amor lo hace Él en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar el himno 302 otra vez. Está muy bonito. Y aquí dicen esta palabra que usted leyó también. Porque es grato contar la historia de Cristo y de su amor manifestada en su vida, porque usted lo ha invitado a Él a morar en usted y vivir en su amor de Cristo y de Dios. Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa
corazón. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor, que cuanto más se escucha, infunde más amor. Y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor, que cuanto más se escucha, infunde más amor. Y cuando allá en la gloria Entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Dios quiera y que podamos tomar esa decisión de abandonar la vida de este mundo, la vida del pecado, y recibir la vida de Cristo en nuestra vida. Libertad, victoria, reavivamiento y reforma. Dios quiera y que usted pueda abrir el corazón al Señor para que Él pueda venir a morar en su vida. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, en esta hora derramamos nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente a ti, para que tú vengas a morar en nuestro ser, para que puedas traer un reavivamiento y una reforma, para que nuestra vida predique esa hermosa historia de Cristo y de su amor, para que otros puedan escucharla y venir a este maravilloso mensaje que tú nos has dejado en tu palabra. Que tu palabra more en nuestra vida y que nosotros queramos agradarte, obedeciendo tu palabra en todas las cosas. Amén. Guía a mi hermana allá en Oaxaca, a Manuelito allá en Monterrey, y a cada uno de nosotros y a aquellos que van a escuchar este mensaje posteriormente, que también tú puedas poner ese sello en esa decisión que han tomado hoy día de abrir su corazón y de su mente a ti y a tu palabra. Amén. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén, Padre. Amén. Gloria a Dios.